Un gusto de poder acompañarles aquí y poder compartirles algunas de las reflexiones que hemos tenido en los últimos 13 años desde impulsando estos procesos de intercambio anual sobre distintos temas relacionados a causas muy cercanas a, digamos, lo que afectan y que generan la pobreza, ¿no? Estamos, creo, todos sabemos que la pobreza es multicausal y que se la debe abordar desde distintas perspectivas. ASOCAM tiene una trayectoria de 13 años y lo que ha venido haciendo es generando este tipo de espacios, buscando capitalizar aprendizajes, buscando retomar desde la experiencia algunas lecciones, algunos instrumentos que nos sirvan a todos, porque pensamos que en la medida que compartimos todos nos enriquecemos y podemos hacer un mejor trabajo a futuro. Desde el año 2000 se han desarrollado varios procesos de profundización temática, así como varios estudios de casos sobre un determinado tema o núcleos de aprendizaje entre 2 o 3 instituciones que trabajan en el mismo tema y que quieren compartir reflexiones sobre su estrategia y cómo avanzar, cuáles son elementos claves, cuáles son pautas orientadoras. Como dijo Lore, los dos quizás ejes que actualmente trabajamos están relacionados al desarrollo económico y también al tema de cambio climático. Sin embargo, hay otros temas que son transversales y que han sido abordados en la trayectoria de trabajo. Aquellos que están sombreados en celeste han sido como, los he resaltado porque veía que tienen como mayor cercanía con el tema de este seminario. Por ejemplo, en el año 2000, acceso de pequeños productores rurales a mercados, también la producción orgánica y el acceso a mercados, o el desarrollo económico local y las microempresas rurales, o cómo actores sociales inciden en políticas, prácticas de empoderamiento, porque nos damos claramente cuenta que no solamente es incrementar ingresos, sino hay empoderamiento de los actores, si no hay liderazgo es muy difícil que se logre éxito. Políticas públicas para la promoción del desarrollo económico territorial, desarrollo de capacidades de los actores públicos, privados para el desarrollo territorial, e igualmente desde la parte de los estudios de caso, los factores de éxito para estas iniciativas de emprendimientos asociativos rurales, o lo que en Bolivia llamamos organizaciones económicas campesinas, ¿no? Que han tenido una trayectoria y que se han asociado y han capitalizado también. Desde todas estas reflexiones, lo que ASOCAM ha pretendido es recuperar experiencias, recuperar pautas orientadoras y construir colectivamente hacia una acción más eficaz a futuro. Los procesos de profundización temática, como el que tenemos hoy, son procesos en los cuales se identifica un tema en el cual hay alto interés de la sociedad, relevante para el contexto, hay demanda de los actores, y a partir de eso se busca qué es lo que existe como estado del arte, y ustedes han recibido en sus carpetas un CD que justamente recoge cuál es la bibliografía, los últimos análisis, estudios que hay al respecto. Existe un grupo temático que es como un grupo motor que trabaja en la preparación de este proceso de reflexión. Se hace una pequeña sistematización de experiencias que van a ser socializadas, y finalmente hay un momento fuerte como este en donde intercambiamos ideas y juntos construimos para avanzar, y a partir de eso se generan documentos con pautas orientadoras y también referencias a las cuales se puede acudir después. Se puede promover también intercambios, visitas de intercambios, y provocar la difusión y la aplicación de estas orientaciones que resulten de un proceso. Sigamos, Lore. Eso era, digamos, una presentación sobre qué implica cada uno de estos procesos. Hay varios que se han hecho en los distintos años.
Quizás los dos que he resaltado en naranja tienen mayor relación con el tema del seminario actual, en donde decimos políticas públicas y prácticas para la promoción de sistemas económicos inclusivos y solidarios. Hay políticas públicas, hay sistemas económicos, entonces he pensado que quizás recuperando algunas de las conclusiones de estos dos procesos de profundización en el un caso y estudios de caso en el otro, podemos jalar algunas conclusiones de reflexiones anteriores que quizás nos pueden dar insumo para la reflexión de este taller. Entonces pasaremos al siguiente. La idea es socializar. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos este estudio? Y es porque veíamos que primero que había que buscar con lupa cuáles eran las iniciativas exitosas. Muy pocas sobrepasaban los 5 años de existencia y lograban su sostenibilidad económica. Por su pequeña escala, la dificultad de competir y de lograr acceso a mercados. Muy pocas iniciativas comunitarias, de pequeños productores o emprendimientos lograban sobrevivir, lograban financiarse y continuar. Eso llamaba la atención y queríamos ver cuáles fueron aquellas que sobrevivieron, qué es lo que les hizo que sobrevivan, ¿no? ¿Dónde están esos factores? También porque de alguna manera a veces forzamos a la asociatividad y a que se unan, pero eso está dando respuesta o no, y queríamos un poco visualizarlo. También porque muchas veces los estudios post proyecto muestran, sí ha sido exitoso, pero después 5 años se va a ver y ya no existe la iniciativa. Entonces a veces la sostenibilidad es muy débil o no existe, y también justamente la idea de aprender, ¿no? Sigamos nomás. Entonces se analizaron 35 casos en 7 países, aquellos casos que habían durado más de 5 años y que habían, por lo menos en el nivel, mostraban pistas de sostenibilidad económica y también de inclusión social, ¿no? Estos 10 factores que fueron identificados como elementos de éxito, aquellas que tuvieron éxito, tuvieron uno de estos, digamos la mayoría de estos 10 factores, ¿no? Y ahí veíamos como 4 columnas vertebrales. La una, articularse al mercado de productos y servicios, la construcción de capital social, un elemento importante, la gestión de la asociatividad empresarial y el relacionarse con el entorno. Respecto a la articulación al mercado de productos y servicios, ahí vemos que al tratarse de iniciativas locales es muy importante la ubicación de mercados diferenciados, pueden ser propiamente mercados solidarios, pueden ser mercados nicho también, y no necesariamente en el territorio solamente. También la identificación de rubros que generan cierta rentabilidad y para los cuales existen ventajas comparativas. Hemos visto, por ejemplo, las flores en Cusco, los cuyes en Cajamarca, rubros que permiten a la gente generar rentabilidad, innovar y generar valor y desarrollar permanente competitividad, digamos, de estas iniciativas. Ha sido otro factor que les ha hecho exitosos. También en el tema de capital social ha sido de mucho peso la existencia de liderazgo y la visión de colectivo, la comunicación interna y la participación, es decir, no solo la parte económica ha sido un factor de éxito, sino justamente esta parte de liderazgo, visión de colectivo y participación, especialmente, por ejemplo, cooperativas agropecuarias. Este factor es muy relevante para que hayan sido exitosas. El funcionamiento con transparencia y democracia, qué resultados se ha logrado, si ha ido mal, por qué, cuáles son los planes, cómo se ejecutan. También la gestión de la asociatividad empresarial, es decir, no llevando, se veía que aquellas iniciativas que han tenido éxito tenían un sistema de gestión de alguna manera organizado, que tenía ciertas funciones
y que se podían desarrollar de manera sistemática. El establecimiento de alianzas, acuerdos, convenios con diferentes actores, no pensar que solitos van a lograr acceso, sino unirse a otros que están trabajando lo mismo. Eso se veía que había sido una estrategia muy buena para acceder, y a otros, me refiero de manera horizontal, a otros productores o también a otros eslabones, ¿no? Alianzas entre eslabones de una cadena. También había mucha dificultad a veces en que haya equilibrio entre los beneficios colectivos e individuales, porque estas iniciativas o empresas asociativas rurales generaban beneficio a cada una de las personas, pero también tenían que tener una cobertura de los costos de gestión, por ejemplo, de una cooperativa o de una empresa. Entonces, cómo generar recursos, por un lado, al socio, por otro lado, para el funcionamiento de esta instancia asociativa. Ese equilibrio de beneficios era un factor de éxito y también debía estar, digamos, considerado y gestionado. Y un elemento más, estas iniciativas que habían logrado existir y tener éxito, habían tenido todas un apoyo externo, un subsidio externo, un primer empujón externo. No habían salido así nomás de la nada. Entonces, eso también ha sido un factor importante, y la reflexión que se hacía es que habían usado inteligentemente los subsidios, no para depender, sino para no depender. Entonces, ese era otro de los elementos interesantes del estudio, y también la manera cómo se relacionaban con su entorno local, con el gobierno local y con otros actores. Esto en completo ustedes encuentran en las conclusiones del estudio en la página web de ASOCAM. Igualmente, el otro ejercicio de reflexión que tiene mucha relación con lo que estamos, con el tema que vamos a trabajar estos días, es el relacionado a las políticas públicas para la promoción del desarrollo económico territorial. Vamos a tener más adelante una presentación más amplia sobre este tema, donde de igual manera los he agrupado a los diferentes aspectos, y entre ellos vemos que el tema de capital social, en donde encontramos fortalecimiento de la identidad territorial como factor clave para que estas iniciativas de desarrollo económico territorial puedan funcionar. Este factor de identidad territorial que moviliza a la gente, que le pone una visión común, ha sido clave. También la participación y el mejoramiento de la gobernabilidad territorial, acuerdos, agendas, mesas de trabajo, la asociatividad y redes y cooperación entre privados, o sea, cómo la gente se organiza para ofrecer y demandar servicios, productos, etc. La concertación público-privada, igualmente como un factor relevante. Igualmente la acción pública eficaz, es decir, cómo entre niveles de gobierno hay una complementariedad de acción y no duplicidad, cómo se logra esta coordinación, por ejemplo, entre gobiernos, en el caso de Perú, regionales y locales, o en otros casos juntas parroquiales y provincias acá, ¿no? Sí. Fortalecimiento y puesta en valor de la institucionalidad. En experiencias avanzadas, por ejemplo, se veía que ha sido fundamental esta puesta en valor de muchas entidades nacionales descentralizadas que están trabajando en lo regional y en lo local, y que cuando logran articularse a un proceso se sienten valorados y tienen muchas ganas de contribuir, y realmente cambian de actitud y motivan mucho digamos, la acción, y favorece la inclusión. Y finalmente, la importancia de la identificación y aprovechamiento de oportunidades, que pueden ser oportunidades de mercado, de acceso a información que genera conciencia y que moviliza. El liderazgo,
que también ya habíamos mencionado en el otro estudio, el liderazgo, esta acción participativa, la innovación en sectores estratégicos, el tema de la inclusión y el desarrollo de una cultura emprendedora. Estos eran como algunos elementos comunes en experiencias avanzadas en desarrollo económico territorial. Igualmente, la presentación completa la encuentran en el documento que está en la página web de ASOCAM, y la idea que teníamos era simplemente refrescar estos elementos trayéndolos aquí para que sirvan, digamos, de insumo para la reflexión. Finalmente, quizás algo que también puede ser importante es darnos cuenta que cada contexto es particular y que no hay recetas, y que es importante que más bien consideremos elementos en cada contexto, y que los retos siguen siendo fuertes, porque si bien se habla de que hay experiencias que han logrado concertación, creo que no es el común denominador, más bien al contrario, vemos que es muy difícil y toma mucha energía la concertación entre actores, y entonces la gobernabilidad, la articulación del propio sector privado, como la pregunta que había esta mañana, cómo los involucramos, cómo les ayudamos a que también compartan una visión de mayor plazo y no una visión muy clientelar muchas veces. Entonces siguen siendo retos esta visión de desarrollo, el liderazgo, la sostenibilidad económica, más allá de la cooperación, que puede dar un impulso inicial, pero después de eso, ¿no? ¿Cómo seguir una dinámica sin dependencia, o si es que es desde el Estado, igualmente hasta qué punto le puede apoyar, una sostenibilidad a nivel social, y también muy importante en qué manera no nos enfocamos solamente en la generación de ingreso destruyendo la fuente, que es el recurso natural, y que al final, si es que no conservamos eso, estamos yendo digamos, a algo no sostenible, ¿no? Todo eso en un contexto que no es estático, sino muy móvil, y que tiene procesos de descentralización en marcha, que tiene procesos de globalización, de avances científicos, tecnológicos, que a veces son también favorables, y que tiene también procesos de cambio climático que hace que población dependiente de la agricultura tenga que enfrentar los impactos de la variabilidad climática, que le afecta fuertemente a sus activos productivos, ¿no? Eso quizás como elementos o insumo para retomarlos quizás más adelante en las reflexiones que tengamos. Y como les decía, en la web de ASOCAM ustedes encuentran no solo de estos dos lados que he tratado de poner, desde las iniciativas de emprendimiento y desde el desarrollo económico territorial, pero encuentran muchos otros elementos interesantes, por ejemplo, desde el tema de empoderamiento y, bueno, muchos otros aspectos que han sido reflexionados en estos 13 años, y que creo que tenemos la obligación de sentarnos un ratito y en algún momento ubicarlos en un mapa mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Patti. Entonces, vemos que de hecho han sido topados algunos temas, la entrada y la esencia, digamos,